¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores esfuerzos y de tu corazón lleno de amor, hay personas en tu familia que te rechazan, te menosprecian o simplemente te ignoran como si tu valor no existiera? Sientes que tu alma se parte cuando quienes deberían animarte son, en cambio, los primeros en desmotivarte, en cerrarte la puerta, en hacerte sentir que no perteneces justo cuando más necesitabas una palabra de comprensión. Y si te dijera que no todo rechazo familiar es una tragedia, sino parte de un diseño divino que busca protegerte, formarte y prepararte para algo mucho más grande de lo que tú mismo imaginas. Y si te dijera que ese dolor que hoy llevas en el alma no es castigo, no es injusticia divina, sino una estrategia celestial para limpiar tu camino, fortalecer tu fe y llevarte al verdadero destino que el cielo trazó para ti antes de que nacieras. Y si te dijera que existe un secreto espiritual profundo y poderoso, que pocos conocen, pero que transforma vidas, Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces usa el rechazo, incluso el de tu propia sangre, como una herramienta sagrada para empujarte hacia tu llamado eterno. Porque hay vínculos que no pueden ir contigo a donde Dios quiere llevarte. Porque hay separaciones que no son pérdidas, sino limpiezas. Porque hay puertas cerradas por manos humanas, que en realidad fueron selladas por los dedos de Dios para preservar tu propósito. Hoy, en este estudio, vas a descubrir verdades que pueden cambiar para siempre la manera en la que interpretas tu historia familiar. Vas a ver con nuevos ojos esas heridas que todavía sangran. Porque cuando entiendes que muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron rechazados por su propia casa, comienzas a mirar tu propio proceso con otra luz. Jesús fue menospreciado entre los suyos. José fue vendido por sus hermanos. David fue olvidado por su padre. Abraham tuvo que dejar atrás a su familia para obedecer a Dios. Pablo fue abandonado por quienes una vez caminaron con él. No estás solo, no eres el único, no es el fin, y este mensaje no es una invitación a guardar rencor. Todo lo contrario, es una revelación para que seas libre, libre de la culpa, libre del dolor paralizante, libre de la necesidad de aprobación humana. Es un bálsamo espiritual que Dios ha preparado para tu corazón herido, una luz que te mostrará que no necesitas ser aceptado por todos para ser respaldado por el cielo, que tu llamado no depende de la sangre, sino del Espíritu. Durante los próximos minutos vamos a caminar juntos por una ruta de revelación, de restauración, de poder. Vas a entender lo que realmente significa ser apartado. Vas a encontrar propósito en el rechazo. Vas a ver la mano de Dios detrás de cada separación. Y si decides quedarte hasta el final, te aseguro que no solo vas a entender tu proceso, vas a ser sanado por dentro. Y quiero decirte algo más. La penúltima enseñanza de hoy, sí, justo esa, podría contener la llave que desbloquee la nueva temporada de tu vida, una etapa donde caminarás más ligero, más fuerte, más claro, más lleno de propósito. Pero antes de comenzar este viaje espiritual, quiero pedirte algo muy importante. Haz un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase corta, pero cargada de poder. Dios me está guiando. Cada palabra escrita es una declaración espiritual, es una llave profética, porque cada vez que alguien comenta, este video alcanza a más personas que están viviendo lo mismo que tú. Estás ayudando a abrir sus ojos y liberar sus almas. También te invito a darle me gusta a este video. Parece un gesto pequeño, pero es una semilla de obediencia. Cada clic ayuda a que esta palabra llegue a más creyentes que necesitan entender que su rechazo no fue casualidad, sino parte de un plan celestial. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora.
No porque este canal necesite números, sino porque tú necesitas estar conectado a una comunidad espiritual que entiende tus procesos. Este canal no es solo enseñanza, es cobertura, es familia, es dirección en medio de la tormenta. Comenta, suscríbete y comparte, porque lo que estás por recibir puede ser el antes y el después de tu historia. Respira profundo, abre tu alma. Porque lo que estás a punto de vivir no es solo un estudio bíblico, es un encuentro con tu propósito. Vamos a comenzar. Desde el primer aliento de este estudio, hemos sentido en el espíritu que hay algo más profundo detrás del rechazo familiar. No es un accidente, no es simplemente una etapa difícil. Es una obra invisible, a veces incomprensible, pero siempre guiada por la mano firme de Dios. Cuando las personas que más deberían abrazarte te rechazan, muchas veces es el cielo diciendo, ahí no es. Y para entender este misterio, no hay mejor punto de partida que sumergirnos en la vida de un hombre que conoció en carne propia la traición de sangre. José. La historia de José no comienza con una tragedia, sino con un don, el don de soñar. Soñaba con un futuro de autoridad, con una posición que lo elevaría no por orgullo, sino porque Dios ya había marcado su destino. Pero lo que para él era una visión celestial, para sus hermanos fue una provocación insoportable. Génesis 37 nos narra que sus propios hermanos no podían hablarle en paz. Lo odiaban, no por algo que él hubiera hecho mal, sino por lo que él representaba, un reflejo del favor divino, una amenaza para el orden humano, una luz que exponía sus propias sombras. Aquel adolescente que solo quería compartir sus sueños, terminó arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, separado a la fuerza de su hogar. ¿Qué tipo de dolor puede haber más profundo que el saber que quienes llevan tu misma sangre fueron capaces de deshacerse de ti como si fueras un estorbo? Sin embargo, en ese acto brutal, comenzó la mayor obra de transformación de su vida, porque Dios no evitó la traición, pero sí la usó como plataforma. Es importante entender esto. José no fue expulsado por casualidad, fue arrancado de ese entorno porque, si se quedaba, su llamado se marchitaba. Si él hubiese permanecido bajo el mismo techo de aquellos que no lo valoraban, habría terminado apagando su voz, reprimiendo su fe, silenciando sus visiones. A veces, Dios permite que seas rechazado, no porque no te ama, sino precisamente porque te ama demasiado como para permitir que te conformes con una versión mínima de lo que Él ha depositado en ti. Cuando Dios ve que el lugar donde estás ya no alimenta tu propósito, comienza a crear situaciones que te empujan, incluso si duele. El rechazo familiar es una de las más dolorosas, pero también de las más reveladoras. Es en esa soledad forzada donde comienzas a escuchar con más claridad la voz de Dios. Es en la separación donde se define tu identidad. Es en la traición donde se activa tu destino. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido exactamente como José? Herido por quienes se suponía que te amaban, apartado por ser diferente, incomprendido por tener una fe que los demás no comparten. A veces, las palabras que más duelen no vienen de enemigos, sino de bocas que conoces desde la infancia. Pero en medio de esa tormenta emocional, el cielo sigue escribiendo. Dios sigue hablando. Él no está en silencio. Está observando cómo lo eliges responder con rencor o con confianza, con rabia o con visión. José eligió confiar, eligió mantenerse puro, eligió seguir creyendo, incluso en Egipto, incluso en la esclavitud, incluso en la prisión. Y cada paso que parecía alejarlo más de su propósito, en realidad lo estaba acercando. Porque cuando caminas con Dios, aún los pasos hacia abajo son preparación para lo que vendrá arriba.
Dios lo prosperó en secreto, en la casa de Potifar, en medio de acusaciones falsas, en el silencio del calabozo, allí donde nadie lo veía, el cielo lo estaba formando. Y cuando el tiempo fue perfecto, fue llamado al palacio, ya no como un joven soñador, sino como un hombre forjado en fuego, madurado en lágrimas, endurecido por el rechazo, pero con el corazón limpio y el espíritu firme. Fue ese mismo joven despreciado por sus hermanos quien terminó salvando a toda su familia del hambre, porque el propósito de Dios no solo lo restauró, lo posicionó. Y aquí está lo más impactante. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, no les reclama, no los acusa, no se regodea en su victoria. Llora, tiembla. Les dice algo que solo alguien con una visión celestial puede decir. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Te das cuenta? Lo que otros usaron para herirte, Dios lo usó para prepararte. Lo que otros intentaron para detenerte, Dios lo convirtió en impulso. Y así como con José, Dios está obrando en tu vida. Él no ignora tu dolor, no ha pasado por alto tus lágrimas, pero tampoco permitirá que vivas limitado por la necesidad de ser aceptado. Te está alejando, sí, pero no por crueldad, sino por amor. Está permitiendo la separación no como castigo, sino como preservación. Porque sabe que si permaneces demasiado tiempo en un ambiente donde no eres valorado, comenzarás a dudar del valor que Él mismo puso en ti. Por eso hoy, al mirar atrás, no veas solo rechazo, ve un rescate. No veas solo separación, ve dirección. No veas solo dolor, ve formación. José fue separado de lo que conocía, pero fue unido con lo que había sido destinado. Y tú estás en ese mismo proceso. Aunque duela, aunque parezca injusto, aunque no entiendas, Dios está usando todo para tu bien. Te está alejando para llevarte más cerca de tu llamado. Cuando hablamos de rechazo familiar, es fácil pensar que algo está mal con nosotros, que si nuestra familia no nos acepta, es porque fallamos, que si nos ignoran, es porque no somos dignos de ser escuchados, que si nos desprecian, es porque no tenemos nada que ofrecer. Pero estas ideas no vienen de Dios. Son mentiras que se arraigan en el alma cuando olvidamos que incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por su propia gente, en su propia tierra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, se nos muestra una escena tan humana como divina. Jesús había regresado a Nazaret, el lugar donde había crecido. Caminaba por calles familiares, rodeado de rostros conocidos. Aquellos que lo habían visto como niño, como carpintero, como vecino. Era el lugar donde uno esperaría encontrar apoyo, honra, cariño. Pero no fue así. Al escucharlo enseñar en la sinagoga, muchos comenzaron a murmurar entre sí: «¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?» Y luego viene una frase que resuena con dolor: «Y se escandalizaban de él». No porque hiciera algo malo, no porque enseñara herejías. Se escandalizaban porque no podían soportar que alguien tan común, tan cercano, tuviera tanta autoridad espiritual. Se ofendieron porque lo conocían, o creían conocerlo, y esa falsa familiaridad los cegó. Estaban tan acostumbrados a su humanidad que no podían discernir su divinidad. Lo mismo pasa contigo. Hay personas que te rechazan no porque seas débil, sino porque llevas algo fuerte de parte de Dios. Te miran y no ven lo que eres ahora, solo recuerdan lo que fuiste. Te encasillan, te reducen, te minimizan. Dicen: «Tú, creyente ahora, ministrando, ¿y desde cuándo eres tan espiritual?». Y cada una de esas frases viene cargada de incredulidad, de desdén, de veneno silencioso. Pero hay algo que necesitas entender hoy.
Si lo hicieron con Jesús, lo harán contigo. Y lo más impactante es que esa incredulidad tuvo consecuencias reales. El texto bíblico dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. No porque le faltara poder, sino porque faltaba honra. Porque donde no hay fe, lo celestial no fluye. Dios no fuerza su presencia donde no es bienvenida. Y aquí hay una verdad crucial. No importa cuán fuerte sea tu llamado, si el entorno no lo honra, Dios mismo te moverá de lugar. Jesús no discutió, no suplicó que lo entendieran, no se quedó intentando convencerlos. Se fue, recorrió otras aldeas, y allí donde sí hubo fe, los milagros se multiplicaron. Porque donde hay hambre espiritual, lo divino se derrama sin medida. Muchos hoy viven prisioneros de la necesidad de ser aprobados por su familia. Callan su fe para no incomodar. Ocultan su llamado para no ser criticados. Se adaptan a una versión reducida de sí mismos solo para no ser rechazados. Pero Dios no te llamó para encajar, te llamó para impactar. Y no todos están listos para ver lo que Él está haciendo en ti. Es doloroso, sí, porque uno espera ser apoyado por los suyos, porque duele más una mirada de burla de un hermano que de un extraño, pero también es necesario, porque a veces el mayor obstáculo a tu llamado no está fuera, está en casa, está en las voces que te dicen, no eres suficiente, siempre serás el mismo. ¿Y tú quién te crees? Y si no tienes discernimiento, esas voces se vuelven cadenas. Te estancan, te enfrían, te apagan. Jesús no las permitió. Él sabía quién era, sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Y por eso eligió seguir. Aunque su pueblo no lo entendiera, aunque su familia creyera que había perdido el juicio, aunque su madre y sus hermanos vinieran a buscarlo para detenerlo. Cuando le dijeron, «Tu madre y tus hermanos te buscan», él respondió, «¿Quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». No fue un acto de desprecio, fue una redefinición de vínculos. Jesús estaba dejando claro que, en el reino de Dios, la verdadera familia es espiritual, no solo biológica. Que la conexión más profunda no está en la sangre, sino en el propósito, que tu identidad no está anclada a un apellido, sino al llamado celestial que habita en ti, y esto, aunque duela, es liberador. Porque cuando entiendes que no necesitas la aprobación de todos para seguir a Cristo, algo se rompe por dentro. Una atadura emocional se cae, una dependencia se desvanece. Y comienza tu verdadera libertad. Hoy, si estás sintiendo que tu familia no te entiende, que no valida tu fe, que te minimiza o te ridiculiza, no lo tomes como el fin. Tómalo como una señal, una evidencia de que Dios está marcando una nueva temporada. No te quedes donde no puedes crecer. No forces lo que Dios ya soltó. No calles tu voz por miedo a perder afecto. Porque lo que pierdes en aprobación humana, lo ganas en respaldo celestial. Así como Jesús, tú también puedes avanzar, no con resentimiento, sino con madurez, no con rabia, sino con claridad, no buscando venganza, sino siguiendo tu asignación. Porque al final, quienes no te recibieron verán desde lejos lo que Dios hará contigo. Y entonces, como ocurrió en Nazaret, no serán tus palabras las que los convenzan, será tu fruto, será tu transformación, será tu constancia, y todo. Empezó el día en que decidiste no detenerte por el rechazo, sino caminar con los ojos puestos en aquel que te llamó. Cuando hablamos de obediencia a Dios, muchas veces imaginamos grandes actos de fe, momentos gloriosos donde seguimos su voz sin dudar, con alegría y seguridad. Pero la verdad es que obedecer a Dios, en la mayoría de los casos, implica dolor. Un tipo de dolor silencioso, íntimo,
que no todos ven ni entienden. El dolor de dejar atrás rostros que amas, lugares que te dieron identidad, vínculos que parecían eternos. Y si hay un personaje bíblico que entendió profundamente esta clase de obediencia, ese fue Abraham. Génesis 12:1 nos muestra el inicio de una de las historias más profundas y desafiantes de la fe. Dios le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». No era una simple mudanza, era un corte, un llamado a salir de todo lo que era conocido, cómodo y emocionalmente seguro. ¿Puedes imaginarlo? Escuchar la voz de Dios y darte cuenta de que obedecerlo significa separarte de todo lo que has amado y de todos los que formaron parte de tu historia. Este tipo de obediencia duele porque va en contra de nuestro instinto más natural, el de pertenecer, el de estar cerca de quienes amamos, el de construir sobre lo familiar. Pero la fe genuina no se forja en lo familiar, se forma en lo desconocido, en la tierra incierta donde solo puedes avanzar si sigues escuchando la voz de Dios. Abraham obedece, sale, pero no lo hace del todo. Se lleva consigo a Lot, su sobrino, tal vez por cariño, tal vez por miedo a caminar completamente solo, tal vez porque, como muchos de nosotros, pensó que podía obedecer parcialmente y aún así cumplir el propósito. Pero pronto vería que las medias obediencias traen consecuencias. Con el tiempo, la relación entre Abraham y Lot comenzó a mostrar grietas. Los siervos de ambos discutían. El ambiente se tornó tenso. La tierra ya no parecía suficiente para los dos. Y entonces, en Génesis 13:9, Abraham toma una decisión sabia, valiente y profundamente dolorosa. «Yo te ruego que te apartes de mí». No fue un acto de desprecio, fue un acto de claridad espiritual. Abraham entendió que no todos los vínculos, aunque sean de sangre, están llamados a caminar con nosotros hacia la promesa. Hay personas que Dios permitió en una etapa de tu vida, pero que no están destinadas a cruzar contigo la línea hacia lo que viene, porque no comparten tu fe, no comprenden tu visión, no están dispuestas a crecer al ritmo del Espíritu. Y si insistes en retenerlas, terminarán contaminando tu atmósfera espiritual. Es necesario reconocer que hay relaciones que alimentan tu fe y otras que la apagan, que hay voces que te empujan hacia tu destino y otras que lo frenan con sutilezas, dudas o costumbres que ya no caben en tu nueva temporada. Abraham lo comprendió y soltó a Lot, no con odio, sino con madurez, no desde el enojo, sino desde la convicción de que obedecer a Dios vale más que cualquier vínculo humano. Y mira lo que ocurrió justo después. En el momento en que Abraham se separa de Lot, Dios vuelve a hablarle. Le amplía la visión. Lemnund promete una herencia aún mayor. Le muestra la tierra con mayor claridad. Es como si el cielo esperara que se liberara ese espacio para poder manifestarse con más intensidad. Porque hay promesas que no se activan hasta que no cortas los lazos que ya no deben estar. Muchas veces nos preguntamos por qué no escuchamos a Dios como antes. ¿Por qué nos sentimos estancados espiritualmente? ¿Por qué no avanzamos en lo que Él prometió? Y la respuesta está en lo que aún no estamos dispuestos a soltar. Relaciones que mantenemos por nostalgia, por lealtades emocionales, por miedo a la soledad. Pero la obediencia verdadera no es selectiva, es completa, y Dios no puede llevarte a lo nuevo si sigues abrazado a lo viejo. Esto no significa que debas cortar con todos o vivir aislado. Significa que necesitas discernir quién está alineado con tu fe y quién no. Que debes ser intencional con quien compartes tu visión, tu tiempo, tu espacio espiritual, porque los entornos moldean la fe. Y si te rodeas de incredulidad, de crítica, de tibieza, tarde o temprano, tu fuego comenzará a apagarse. Dios honró,
Abraham, no solo por creer, sino por estar dispuesto a pagar el precio de esa fe. Porque la fe sin renuncia no es fe completa, porque seguir a Dios siempre cuesta algo, pero lo que viene después vale infinitamente más. Hoy, quizás, Dios te está pidiendo lo mismo, que sueltes, que te separes, que dejes atrás a quienes amas, no porque no los quieras, sino porque sabes que no están caminando contigo en el mismo propósito. Y aunque eso te duela, aunque te quite el aliento, aunque parezca injusto, confía. Porque cada vez que eliges obedecer, el cielo responde con revelación, dirección y bendición. Dios no te está pidiendo que rechaces a nadie, te está pidiendo que priorices su voz, que valores tu llamado por encima del confort emocional, que entiendas que tu futuro no puede construirse con quienes se resisten a honrar lo que Dios está formando en ti. Así como Abraham, tú también estás siendo llevado hacia una tierra nueva, una temporada distinta, un lugar de promesas cumplidas, pero ese lugar solo será tuyo si estás dispuesto a caminar con quienes Dios asignó y a soltar a quienes Él ya te pidió que sueltes. Porque el amor verdadero a veces también exige distancia, y la obediencia, aunque duela, siempre será el camino hacia la plenitud. Hay momentos en la vida en los que uno anhela ser visto, no por vanidad, sino por necesidad de pertenencia, por el deseo genuino de ser reconocido por quienes más cercanos están. Esperamos que nuestra familia note el cambio en nosotros, que celebren nuestras victorias, que valoren nuestra fe, que se sientan orgullosos de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Pero muchas veces sucede todo lo contrario. No solo no nos ven, sino que nos ignoran, nos descartan, nos hacen sentir como si no importáramos, y cuando eso ocurre, el alma se quiebra. Pero la Biblia nos muestra que no necesitas ser visto por los hombres para ser elegido por Dios. La historia de David, en 1 Samuel 16, es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el llamado divino no requiere validación humana. El profeta Samuel había sido enviado a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Isaí, orgulloso, comenzó a presentar a sus hijos mayores, fuertes, altos, de apariencia impresionante. Uno tras otro pasaban frente a Samuel y uno tras otro Dios decía, «No es este». Cuando todos los hijos visibles terminaron de desfilar, Samuel, desconcertado, preguntó, «¿Son estos todos tus hijos?» Y la respuesta del padre fue reveladora. «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». No lo habían llamado, no lo habían considerado. David no estaba ni siquiera en la lista de opciones. Para su propia familia, él no era digno de estar presente en un momento tan crucial. Estaba afuera, haciendo lo que nadie valoraba, cuidar ovejas, invisible para todos, menos para Dios. Y es allí donde entendemos una verdad que puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva. No necesitas ser convocado por hombres para ser ungido por Dios. El Señor no elige según la apariencia, ni según el estatus, ni según el orden familiar. Él mira el corazón, y cuando ese corazón late con sinceridad, con pasión por su presencia, con fidelidad en lo oculto, Él lo llama, lo separa y lo unge, incluso cuando nadie más lo ve. David fue traído al lugar, y en 1905, cuando Samuel lo vio, Dios le habló, «Levántate y úngelo, porque este es». Ese joven que su padre no valoró, que sus hermanos ignoraron, que no tenía los rasgos del estereotipo de un líder, fue señalado por el cielo como el próximo rey. Porque el llamado de Dios no se basa en los criterios humanos, se basa en el propósito eterno que Él ha depositado en el interior de sus escogidos. ¿Cuántas veces tú has sentido lo mismo, ignorado, pasado por alto,
no invitado, no incluido. Has visto a otros ser preferidos, celebrados, colocados en lugares de honra, mientras tú quedabas en el campo, lejos de las miradas, cumpliendo con fidelidad tareas que parecen insignificantes. Y quizás pensaste que nadie te ve, que nadie te valora, que nadie cree en ti. Pero déjame decirte algo con toda claridad. El que debe verte ya te vio. El que debe validarte ya te ungió. El que tiene la autoridad para llamarte ya lo hizo. Y si Dios te eligió, nada ni nadie podrá detener lo que ha comenzado en ti. David fue ungido ese día, pero no subió al trono inmediatamente. Volvió al campo. Siguió cuidando ovejas, siguió sirviendo a su padre. Nada cambió externamente, pero todo había cambiado en lo espiritual. Porque cuando eres ungido por Dios, tu entorno puede no reconocerte, pero el cielo ya te respaldó. Y eso basta. Muchos hoy se desgastan buscando aprobación. Se frustran porque su familia no los entiende. Se esfuerzan por demostrar que valen algo, que merecen ser escuchados. Pero esa lucha termina cuando comprendes que tu identidad no está en lo que los demás dicen de ti, sino en lo que Dios ha dicho sobre ti. David no forzó su entrada, no exigió ser visto, no manipuló para ser elegido, fue fiel en lo secreto, y fue en ese secreto donde Dios lo formó. Lo moldeó con soledad, con desafíos, con procesos silenciosos que lo prepararon para sostener una unción que muchos desean, pero pocos están dispuestos a cargar. Y tú también estás en ese proceso. Aunque nadie te llame a la mesa, si Dios ya te ungió en lo secreto, nada te detendrá. Aunque nadie reconozca tu transformación, si el cielo ya te marcó, tu destino es seguro. Porque la unción de Dios no depende de linajes humanos, ni de favoritismos, ni de estructuras sociales. Depende de un corazón disponible, sensible, alineado. Así que no te desesperes si hoy sigues en el campo. No te amargues si tus padres no te entienden. No te frustres si tus hermanos espirituales no te dan lugar. Tu llamado no está en manos de ellos. Está en las manos del que te vio cuando nadie más te miraba. El Dios que llamó a David te ha llamado a ti. Y así como el campo no fue obstáculo para que lo uniera como rey, así también tu lugar actual no es una limitación para lo que viene. Es parte del entrenamiento, es parte de la formación, porque quien es fiel en lo oculto será honrado en público. Quien sirve cuando nadie lo aplaude, será levantado cuando llegue el momento. Y cuando eso ocurra, no tendrás que demostrar nada. No tendrás que gritar para ser escuchado. No tendrás que defender tu lugar, porque el mismo Dios que te escogió se encargará de posicionarte. Y todos verán que lo que fue ignorado por los hombres fue elegido por el cielo. Tu historia no necesita validación humana para florecer, solo necesita obediencia, constancia y un corazón que siga creyendo, incluso cuando el mundo no te vea, porque Dios ya te vio, y con eso basta. Seguir a Jesús no es un camino cómodo, no es una decisión que todo el mundo celebra, ni una fe que todos entienden. De hecho, una de las realidades más duras y más silenciadas en la vida cristiana es que seguir verdaderamente a Cristo cuesta vínculos, relaciones se enfrían, puertas se cierran, vínculos de sangre se tensan. Y no porque tú hayas cambiado tu amor hacia ellos, sino porque tu fe comienza a incomodar estructuras que otros no están dispuestos a soltar. Jesús mismo no escondió esta verdad. En Mateo 10:34 pronunció una frase que descoloca cualquier imagen idealizada del Evangelio. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A primera vista suena contradictorio. Jesús, el príncipe de paz, diciendo que trae espada. Pero él no hablaba de guerra física, sino de división espiritual. Porque el Evangelio
no deja nada igual. Separa la luz de las tinieblas, lo viejo de lo nuevo, el hombre natural del hombre espiritual. En los versículos siguientes, Jesús fue aún más claro. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo entender esto? ¿Jesús está promoviendo el conflicto familiar? No. Él está advirtiendo que tu entrega a Dios no será comprendida por todos, ni siquiera por los que más amas. Seguir a Cristo confronta. Porque mientras tú eliges santidad, otros se sienten expuestos en su comodidad. Mientras tú decides servir, otros prefieren criticar. Mientras tú te rindes al llamado, otros se burlan de tu intensidad. Y muchas veces esos otros llevan tu apellido. Tu vida comienza a cambiar. Tus prioridades cambian, tus palabras cambian, tus decisiones reflejan a Cristo. Pero tu familia puede seguir esperando al viejo tú, ese que se quedaba callado, ese que participaba en todo, ese que no incomodaba a nadie, y al ver que ya no eres el mismo, en lugar de preguntarse qué está haciendo Dios en tu vida, pueden optar por ridiculizarte, por señalarte, por aislarte. Eso también le ocurrió a Jesús. En Marcos 3:21 dice que su propia familia pensó que había perdido el juicio. Su madre y sus hermanos fueron a buscarlo para detenerlo. Imagina ese momento. Estaban diciendo, en otras palabras, Jesús se volvió loco. Y más adelante, cuando le avisaron que su familia estaba afuera esperándolo, él respondió con una frase que resuena hasta hoy. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Jesús no estaba despreciando a María, ni negando el valor de los lazos familiares. Estaba enseñando una verdad revolucionaria. En el reino de Dios, la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu obediencia. Es la que camina contigo en fe, la que ora contigo, cree contigo, lucha contigo, sirve contigo. Muchos creyentes viven atormentados porque quieren que su familia entienda su fe. Quieren ser aceptados, respaldados, celebrados. Pero Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es falta de amor, es prioridad espiritual. No se trata de rechazar a tu familia, sino de no permitir que tu relación con ellos te haga ceder en tu llamado. Hay decisiones que duelen. Hay silencios familiares que pesan. Hay comentarios que dejan marcas. Pero seguir a Cristo significa que, si llega el momento de elegir entre agradar a tu familia o agradar a Dios, eliges al Señor, porque Él es tu Padre eterno. Porque Él es quien conoce tu propósito, porque solo Él murió por ti, y no estás solo. Todos los que caminan en fuego espiritual pasan por esta ruptura emocional. Es el precio de la transformación, es el peso de la unción, y es también la señal de que Dios está haciendo algo serio en ti. Porque si no provocaras incomodidad en ambientes que antes te aplaudían, probablemente no estás avanzando tanto como crees. Esto no significa que debas vivir en conflicto. Al contrario, se trata de vivir con amor, pero también con límites, de bendecir a los tuyos, pero no a costa de apagar tu fuego, de honrar a tu padre y madre, pero sin permitir que su incredulidad te frene, porque amar a Dios no es deshonrar a tu familia. Es honrar tu propósito por encima de tu comodidad. Hay temporadas en que seguir a Cristo significará caminar en soledad, no porque fallaste, sino porque fuiste fiel. Pero esa soledad no es abandono, es formación, es el cielo filtrando tus relaciones, es Dios permitiendo que seas separado por un tiempo,
para luego ser conectado con una familia espiritual que camine contigo, que te entienda, que no te pida que seas menos de lo que el Espíritu te está convirtiendo. Y cuando eso ocurra, no mirarás atrás con amargura, sino con gratitud. Entenderás que no perdiste a tu familia, solo fuiste reposicionado, porque Dios no te quita sin darte algo mejor. Personas que no te toleren, sino que te eleven. Vínculos que no te frenen, sino que te empujen. Conexiones que no exijan que vuelvas a lo viejo, sino que te afirmen en lo nuevo. Hoy, si estás luchando con el dolor de no ser comprendido por los tuyos, no te rindas, no te apagues, no busques ser aceptado a cualquier precio. Camina firme, porque Cristo sabe lo que es ser rechazado. Y si Él fue incomprendido por los suyos, ¿por qué crees que contigo será diferente? Lo importante no es quién te entiende ahora, sino quién te llamó. Y ese nunca te dejará solo. En el camino de la fe, uno de los golpes más duros que el alma puede recibir es darse cuenta de que su propia familia de sangre no lo entiende. No apoya su llamado, no cree en su transformación, no celebra sus pasos espirituales. A veces, incluso, se convierte en el mayor obstáculo para avanzar. Es una realidad silenciosa que muchos viven en secreto. Orar en soledad, llorar sin ser escuchado, ocultar lo que Dios está haciendo para no ser burlado. Pero en medio de esa sensación de abandono y aislamiento, hay una verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Dios nunca deja sin familia a quien ha sido fiel a su propósito. Cuando tus lazos sanguíneos se debilitan o se rompen por causa del Evangelio, el cielo responde con una red de vínculos espirituales que no nacen de la carne, sino del Espíritu. Una nueva familia, tejida por la fe, nacida en la oración, formada en el mismo fuego, se comienza a levantar a tu alrededor. Personas que tal vez no compartieron tu infancia, pero sí comparten tu carga. Personas que no conocen tu pasado, pero sí creen en tu destino. Personas que Dios posiciona estratégicamente para recordarte que no estás solo y nunca lo estuviste. El apóstol Pablo, quizás más que nadie, entendió esta verdad. Su vida es un testimonio de cómo el rechazo de su entorno natural fue reemplazado por un círculo de relaciones espirituales profundas, sinceras y poderosas. Pablo provenía de una familia influyente. Era fariseo de fariseos, educado bajo los pies de Gamaliel. Pero cuando tuvo un encuentro real con Cristo, todo su mundo se volcó. Todo lo que antes le daba identidad quedó atrás, y con ello, probablemente, también perdió el respaldo de muchos de sus familiares y conocidos. Sin embargo, nunca lo vemos lamentarse por eso. Al contrario, escribe en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo no estaba triste por lo que había perdido, estaba lleno por lo que había ganado, porque aunque su familia natural ya no caminaba con él, Dios le había entregado una familia espiritual que lo sostenía. A Timoteo lo llama su hijo amado en la fe. A Tito lo llama su verdadero hijo en la fe común. A los filipenses les dice, ustedes son mi gozo y mi corona. Cada carta, cada saludo, cada exhortación pastoral está impregnada de una conexión espiritual auténtica. No eran conocidos, eran hermanos, no eran compañeros, eran familia. Y eso fue suficiente. Este principio sigue vigente hoy, cuando el Espíritu Santo comienza a formar tu identidad en Cristo. También empieza a formar un nuevo círculo a tu alrededor. Hermanos que no compiten contigo, sino que te levantan. Mujeres de fe que no critican tu pasión, sino que la avivan. Hombres de oración que no se burlan de tu entrega, sino que caminan contigo, hombro a hombro.
Y lo más hermoso es que estos vínculos espirituales no se imponen, se reconocen. Es como si tu espíritu los identificara desde el primer momento. Sabes que son parte de tu llamado. Sabes que Dios los envió. Muchos creyentes siguen esperando reconciliaciones que no llegan, aprobaciones familiares que nunca vendrán, aceptación de parte de aquellos que ya han cerrado su corazón. Y mientras tanto, no ven que Dios ya está levantando a su alrededor una nueva familia más sólida, más fiel, más alineada al propósito eterno. Porque no todos los que comparten tu sangre están dispuestos a compartir tu cruz. Pero Dios nunca permite que cargues esa cruz en soledad. Hoy, si te has sentido huérfano espiritual, si has creído que estás solo en esta batalla, abre los ojos, mira a tu alrededor. Hay personas que ya están ahí. Tal vez no llevan tu apellido, pero oran por ti. Tal vez no estuvieron en tus cumpleaños, pero están contigo en tu proceso. Tal vez no crecieron contigo, pero están creciendo contigo en la fe. Esa es tu verdadera familia. Y si todavía no los ves, no te preocupes. Ellos están en camino, porque Dios no solo te llamó, también te conectará. No solo te separó de lo que no te edifica, también te unirá con quienes sí te fortalecerán. Lo que perdiste en cercanía natural, lo ganarás en profundidad espiritual, porque el reino de Dios no se edifica sobre la sangre humana, sino sobre la sangre de Cristo. Pablo no dedicó su vida a llorar lo que había perdido. Dedicó su vida a edificar con los que sí estaban, y tú también puedes hacerlo. Deja de mirar atrás. Deja de esperar que quienes no valoran tu fe cambien. Comienza a caminar con los que ya creen. Rodéate de los que oran. Escucha a los que edifican. Camina con los que arden, porque esa es tu verdadera familia. No se trata de reemplazar a nadie. Se trata de reconocer con quién puedes caminar sin tener que apagar tu fuego. Se trata de honrar a quienes Dios ha puesto a tu lado para sostener tus brazos cuando ya no puedes más. Así como Moisés necesitó de Aarón y Hur, tú también necesitas manos que te levanten. Y Dios las está proveyendo. Tu historia no terminará con rechazo. Terminará con comunidad, con alianzas sagradas, con vínculos eternos, con una familia espiritual que no te exige que seas menos, sino que te ayuda a ser todo lo que Dios ha llamado que seas. Porque cuando el cielo forma una familia, ni el rechazo ni la soledad tienen la última palabra. Dios sí. Y su palabra es propósito, comunión, unidad y avance. Una de las verdades más difíciles de aceptar en el caminar con Dios es que no toda relación que empieza contigo está destinada a terminar contigo. Hay personas que fueron parte clave en tu proceso, que caminaron contigo por temporadas enteras, que vieron tus lágrimas, que oraron a tu lado, que compartieron el mismo fuego. Pero llega un momento, a veces inesperado, a veces doloroso, en que los caminos se bifurcan. No por odio, no por traición, sino porque Dios lo permite. Porque lo que viene requiere una nueva configuración. Esto fue exactamente lo que sucedió entre Pablo y Bernabé. Dos hombres llenos del Espíritu, llamados, enviados, probados, juntos establecieron iglesias, enfrentaron persecuciones, predicaron con poder. Bernabé fue quien creyó en Pablo cuando nadie más lo hacía. Lo presentó a los apóstoles, lo respaldó, caminó a su lado. Pero en Hechos 15, 36, 41 encontramos un momento crítico, un desacuerdo tan fuerte entre ellos que decidieron separarse. La causa fue un joven llamado Juan Marcos. Bernabé quería darle otra oportunidad. Pablo no estaba de acuerdo, no llegaron a un consenso, y la separación fue inevitable. Uno pensaría que algo así marcaría el fin de la misión, que sin su unidad el impacto del Evangelio se debilitaría. Pero sucedió todo lo contrario.
Lo que parecía una ruptura fue en realidad una multiplicación. En vez de un solo equipo misionero, ahora había dos. Bernabé salió con Marcos. Pablo eligió a Silas. Ambos continuaron la obra. Ambos fueron usados por Dios, porque cuando el Espíritu Santo permite que algo se separe, no es para dividirte, es para extenderte, y esta verdad también se aplica a tu vida. Hay separaciones que lloras como pérdida, cuando en realidad son una estrategia del cielo para expandir tu alcance. Relaciones que tú pensabas que durarían toda la vida, pero que Dios corta en un momento clave. Conexiones que fueron útiles en una temporada, pero que ahora limitan tu visión, o simplemente ya no están alineadas a tu fe. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es resistirte a la separación, sino discernirla. Porque seguir arrastrando vínculos por nostalgia, por lealtad emocional, por miedo a la soledad, puede convertirse en un ancla que frena tu avance. No toda compañía es asignación eterna. Algunos caminaron contigo hasta cierto punto. Te enseñaron, te impulsaron, te marcaron, pero ahora su tiempo ha terminado. Y no, esto no significa que debas cortar con dureza o amargura. Significa que necesitas madurez espiritual para reconocer cuando Dios está cerrando un ciclo. Pablo no salió maldiciendo a Bernabé, no guardó resentimiento, simplemente entendió que el propósito era mayor que el desacuerdo, que lo importante no era quién tenía la razón, sino que el Evangelio siguiera avanzando. Esto nos enseña algo poderoso. Hay separación que no es castigo, sino preparación para algo nuevo. Muchas veces te lamentas por haber perdido una amistad, una sociedad, un acompañamiento espiritual. Pero si observas bien, después de esa separación, algo comenzó a multiplicarse en tu vida. Ideas nuevas, visión fresca, alianzas que jamás habrías considerado si esa persona aún estuviera a tu lado, porque hay frutos que solo nacen después del desprendimiento. Jesús lo enseñó con claridad. El grano de trigo que no muere no da fruto. Y a veces esa muerte es una separación, un corte necesario, una poda divina, porque para dar más fruto, a veces hay que soltar. En tu caso, quizás has vivido una separación reciente. Alguien se alejó, una relación se rompió, una amistad se enfrió, y sentiste que todo se desmoronaba, pero lo que no viste en ese momento es que Dios estaba limpiando el terreno. Estaba preparándote para una expansión. No te está dejando solo. Está posicionándote para algo mayor. Y lo más hermoso es que cuando esa nueva etapa comienza, no hay rencor, solo gratitud. Gratitud por lo que viviste, por lo que aprendiste, por lo que quedó atrás, porque entiendes que fue necesario, que sin esa separación no estarías donde estás hoy. Pablo siguió escribiendo cartas, siguió fundando iglesias, siguió levantando líderes. Y lo más impresionante es que años más tarde, en una de sus cartas, pidió que le enviaran a Marcos, el mismo joven por el que se había separado de Bernabé. «Porque me es útil para el ministerio», dijo. Eso demuestra que las separaciones no siempre son finales. A veces son pausas que Dios usa para trabajar individualmente con cada uno. Lo importante no es retener a todos, es obedecer a Dios en cada paso. Si Él te dice que sueltes, suelta. Si te dice que te separes, hazlo con paz. Porque su plan no se detiene con una despedida. Su propósito no se quiebra con una ruptura. Su visión no se limita a quienes hoy caminan contigo. No veas toda separación como una pérdida. Mírala como una siembra. Algo fue plantado. Algo nuevo están haciendo. Tu impacto se va a multiplicar. Tu visión se va a expandir. Tu vida va a florecer en lugares que aún no conoces.
Y todo comenzó el día que dejaste de aferrarte y confiaste en que Dios sabe a quién quitar y a quién añadir. Hay dolores que marcan el alma de forma tan profunda que no se olvidan con el tiempo. Se sienten como cuchilladas silenciosas que no sangran por fuera, pero arden por dentro. Y entre los más agudos está el dolor de haber sido herido por tu propia familia. No por enemigos ni por extraños, sino por personas que llevaban tu apellido, que compartieron tu mesa, que un día te abrazaron y luego te rechazaron, te traicionaron o simplemente te dieron la espalda. Es una herida que no todos entienden, pero que Dios no ignora. Es más, muchas veces esa herida es parte del proceso divino para madurar tu visión, formar tu carácter y prepararte para tu llamado. Pocas historias reflejan esto con tanta claridad como la de José, aquel joven que soñaba con propósito, que había sido favorecido por su padre y que había recibido visiones del cielo. Terminó arrojado a una cisterna y vendido como esclavo por sus propios hermanos. No fue cualquier traición, fue un acto frío, calculado, brutal, y vino de su propia sangre. Pero a pesar de esa herida, José no se amargó. No permitió que la traición de los hombres anulara la elección de Dios. Pasaron años, años de silencio, de prisión, de injusticias. Años donde todo lo que Dios le había prometido parecía alejarse. Y sin embargo, José siguió fiel, siguió creyendo, siguió sirviendo, hasta que en el tiempo perfecto fue levantado por Dios para ocupar un lugar de influencia, justo donde sus hermanos jamás imaginaron que él llegaría. Y entonces llega uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia, el reencuentro. Génesis 45 nos muestra a José frente a aquellos que lo habían herido. Él tiene el poder. Podría vengarse, podría humillarlos, podría hacerlos pagar, pero no lo hace. En lugar de eso, llora, se quiebra, los abraza y pronuncia palabras que solo alguien que ha sanado profundamente puede decir: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros. ¿Puedes verlo? José no niega el dolor, no finge que no pasó nada, pero ha llegado a un nivel de madurez donde comprende que las heridas que sufrió no fueron el fin, sino el taller donde Dios lo formó. Que el rechazo de sus hermanos fue real, pero fue usado por el cielo como una plataforma para posicionarlo en su propósito. Y eso mismo quiere hacer Dios contigo. Quizás tú también has sido traicionado. Quizás tu familia te rechazó, se burló de tu fe, te ignoró en tus momentos más vulnerables. Tal vez hay heridas en ti que nadie conoce, recuerdos que aún te estremecen, palabras que te rompieron. Pero si estás dispuesto a entregarle a Dios ese dolor, si decides no permitir que tu corazón se contamine, Él transformará esa herida en una llave que abrirá puertas que otros no podrán cerrar. Una llave que no te llegó por los elogios, sino por la fidelidad en medio del desprecio. José entendió que el perdón no era una debilidad, sino una señal de que su visión estaba por encima de su dolor, que el propósito pesaba más que el pasado, que la mano de Dios había estado activa incluso cuando parecía ausente. Porque eso es lo que hace el Señor con los que le aman. No desperdicia ninguna lágrima, no ignora ninguna traición, no deja sin propósito ningún rechazo. Y aquí hay algo importante. José no justificó a sus hermanos. No dijo que lo que hicieron estaba bien, pero tampoco vivió prisionero de ese episodio. No permitió que su identidad quedara marcada por la traición. Porque cuando sabes quién eres en Dios, no necesitas cargar el peso de lo que otros te hicieron. Puedes soltar, puedes avanzar, puedes bendecir incluso a los que te rompieron. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo?
que los mismos hermanos que lo vendieron un día tuvieron que venir a él a buscar pan. El mismo José, que fue descartado, terminó siendo la respuesta para salvar sus vidas. Porque cuando tú permites que Dios sane tus heridas, te transforma en provisión para otros. Tu rechazo se convierte en tu plataforma, tu dolor se vuelve sabiduría, tu historia se vuelve mensaje. No permitas que el dolor te detenga. No dejes que la herida te encierre en la amargura. No vivas esperando una disculpa que tal vez nunca llegue, porque Dios no necesita que te pidan perdón para llevarte a tu destino. Él necesita que confíes, que le entregues esa parte rota, que lo dejes entrar en tu herida más profunda, no para taparla, sino para transformarla. Recuerda esto, las personas pueden haber decidido herirte, pero solo Dios decide qué hará con ese dolor. Y Él ha decidido usarlo para formarte, para prepararte, para posicionarte. Hoy es un buen día para mirar tu historia con otros ojos, para dejar de preguntarte ¿por qué me hicieron esto? Y empezar a declarar Dios ha estado conmigo en todo momento, para entender que aunque lo que viviste no fue justo, puede ser redimido, que aunque la herida fue real, también lo es la sanidad que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti. Y cuando eso ocurra, cuando mires atrás sin rencor, cuando puedas hablar de lo que te hicieron sin que se te cierre la garganta, cuando puedas bendecir sin esperar nada a cambio, sabrás que la herida ya no te domina, sabrás que ya no eres víctima sino testimonio, sabrás que el taller del dolor dio a luz a un corazón fuerte, sabio y lleno de gracia. Sabrás que el rechazo fue solo el inicio del cumplimiento glorioso de tu propósito. Hay temporadas en la vida donde la pérdida parece tener la última palabra, donde miras alrededor y todo lo que antes era familiar, seguro o valioso ha desaparecido. Relaciones que parecían inquebrantables se rompieron. Palabras de afecto se transformaron en silencios dolorosos. Honra que una vez disfrutaste se volvió desprecio o indiferencia. Y ahí estás tú, con el corazón roto, preguntándote si alguna vez recuperarás lo que se fue. Pero hoy Dios quiere que escuches esta verdad con el alma. Él nunca permite una pérdida sin tener en mente una restauración aún mayor. Job lo sabía. Fue un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro, y sin embargo lo perdió todo. Hijos, riquezas, salud, incluso el respaldo de su propia esposa, quien le dijo, «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Los amigos que vinieron a consolarlo lo acusaron. Lo que más dolió no fue solo lo material, sino el abandono emocional, la soledad espiritual, el sentir que ya no quedaba nada. Pero Job no perdió su fe. No dejó de hablar con Dios, aunque no entendía nada. No dejó de esperar, aunque no veía salida. Y en el capítulo final de su historia, vemos algo que cambia toda la perspectiva. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. No solo se le devolvió lo que había perdido, Dios le dio el doble, no porque Job fuera perfecto, no porque todo lo anterior fuera restaurado exactamente como antes, sino porque Dios premia la fidelidad en medio del quebranto, porque el cielo nunca ignora la obediencia silenciosa, ni las lágrimas derramadas en lo secreto, ni los pasos dados con fe cuando ya no quedaban fuerzas. Y esta promesa no es solo para Job, es para ti. Quizás perdiste personas que amabas. Fuiste herido por quienes debieron protegerte. Fuiste olvidado por aquellos a quienes más serviste. Sentiste que perdiste tu lugar, tu voz, tu posición, pero Dios ha visto todo eso y ha guardado cada detalle. Él no es indiferente, no está de brazos cruzados, está trabajando, aunque aún no lo veas. Porque la restauración de Dios no es
copia del pasado, es multiplicación para el futuro. Dios no solo te va a devolver lo que perdiste, va a darte más, no en forma de venganza, sino de propósito, no para que te jactes, sino para que seas evidencia viva de su fidelidad. Va a conectarte con personas que te valoren por quien realmente eres. Va a darte espacios donde tu voz será escuchada y no silenciada. Va a devolverte la honra que se perdió, pero esta vez fundamentada en lo eterno, no en lo humano. Porque todo lo que perdiste en obediencia no fue en vano. Cada renuncia, cada despedida, cada lágrima, cada puerta cerrada, todo estaba sembrando una nueva temporada. Y en esa nueva temporada no caminarás con miedo, sino con autoridad. No buscarás validación, porque sabrás que lo que tienes viene de Dios, no de hombres. La restauración que viene sobre tu vida traerá paz en lugar de ansiedad. Claridad donde antes había confusión. Amor verdadero donde antes hubo rechazo. Dios no está simplemente devolviendo objetos o relaciones, está redimiendo tu historia, está reescribiendo capítulos con gloria donde antes hubo lágrimas. Y hay algo más. Job fue restaurado cuando oró por sus amigos, por aquellos que lo hirieron con sus palabras, que lo juzgaron, que no entendieron su proceso. Eso también es clave para ti. La restauración se activa cuando decides soltar la amargura y liberar perdón, no por ellos, sino por ti. Porque el perdón limpia el terreno para que la gracia de Dios pueda manifestarse sin estorbo. Quizás hoy sientes que tu historia está marcada por lo que perdiste, pero Dios quiere decirte, lo que viene es más grande que lo que se fue. Y no lo dice como una frase de consuelo vacío, sino como una promesa con respaldo celestial. Porque Él es experto en levantar a los caídos, en honrar a los que fueron avergonzados, en bendecir a los que sembraron en medio del dolor. No tienes que entender cómo lo hará. Solo tienes que creer que lo hará. Que tu fidelidad no fue en vano, que tu espera no fue inútil, que tu dolor no fue desperdiciado. Hay cosecha para cada siembra, hay honra para cada humillación, hay recompensa para cada paso dado en obediencia, aun cuando nadie lo vio. Así como Job, tú también serás testimonio de que la última palabra no la tiene la pérdida, la tiene la fidelidad de Dios. Y cuando llegue ese momento, cuando veas todo lo que el cielo ha preparado, entenderás que el dolor no fue el final, fue solo la antesala de tu multiplicación. En el camino hacia el propósito, una de las decisiones más difíciles que enfrentarás no será luchar contra enemigos visibles, ni superar ataques externos. Lo más desafiante será aprender a soltar vínculos que alguna vez fueron importantes, pero que hoy ya no edifican tu fe, ni te impulsan hacia el destino que Dios trazó para ti. Y no porque dejes de amar, sino precisamente porque has aprendido a amar con madurez. Hebreos 12:1 nos presenta una imagen poderosa. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje no habla solo de pecado, habla también de peso, de cargas que, aunque no sean malas en sí mismas, se convierten en obstáculos cuando Dios ya no las permite en tu presente. Cargas emocionales, vínculos afectivos, relaciones que se arrastran por lealtad, por miedo, por costumbre, pero que ya no están en alineación con el propósito. Hay personas que caminan contigo solo por una temporada, que te acompañan por un tramo, que fueron útiles en un tiempo, pero que no tienen la disposición ni la madurez para avanzar contigo hacia lo nuevo. Y si tú insistes en cargarlas contigo, terminas comprometiendo tu ritmo, tu enfoque, tu salud espiritual. Porque no puedes correr con libertad cuando estás atado a lo que ya no produce vida. Amar no es lo mismo que cargar. Jesús amó a todos, pero no caminó con todos.
Tuvo multitudes que lo seguían, pero eligió solo a 12, y de esos 12, solo 3 estuvieron con él en los momentos más íntimos. Porque el propósito requiere selección espiritual, y esa selección a veces implica soltar a quien no quiere crecer, a quien ya no cree, a quien no camina al mismo ritmo ni con la misma visión. Muchas veces confundimos fidelidad con carga. Pensamos que ser fiel a Dios es arrastrar a todos, intentar convencer a todos, luchar por todos. Pero hay un momento donde el Espíritu te dice: ya sembraste, ya amaste, ya oraste. Ahora suelta, porque seguir insistiendo te está robando energía. Espiritual, te está desenfocando, te está drenando, y no se trata de cortar con dureza. Se trata de dejar de atarte emocionalmente a lo que ya no está alineado con tu llamado. No puedes avanzar si todo el tiempo estás mirando hacia atrás, tratando de rescatar lo que Dios ya te pidió que entregaras. No puedes crecer si mantienes abiertos vínculos que constantemente te recuerdan tu pasado, que no reconocen tu transformación, que no honran tu proceso. Hay personas que no están listas para caminar contigo en esta nueva etapa. No porque sean malas, sino porque tu proceso espiritual ha creado una brecha que ellos no quieren cruzar. Tú decidiste rendirte. Tú decidiste creer. Tú decidiste consagrarte. Y eso genera incomodidad en quienes prefieren mantenerse en lo superficial, en lo cómodo, en lo conocido. Y ahí es donde el amor se convierte en obediencia. Amar no siempre es quedarse. A veces, amar es soltar. Es reconocer que ya diste todo lo posible, que ya sembraste todo lo que podías sembrar, que tu corazón sigue dispuesto, pero que tu llamado no puede esperar a que otros decidan crecer. Porque la carrera que tienes por delante requiere que corras liviano. No estás traicionando a nadie por avanzar. No estás siendo egoísta por proteger tu atmósfera espiritual. No estás siendo duro por cerrar ciclos. Estás obedeciendo. Estás priorizando el diseño de Dios sobre los lazos emocionales. Y aunque duela, esa obediencia te posicionará en un lugar de plenitud que solo es accesible para los que se atreven a correr sin cargas innecesarias. Muchos están estancados no porque no oren, no porque no amen a Dios, sino porque siguen cargando vínculos caducos, amistades que ya no suman, relaciones que contaminan, vínculos familiares que solo emiten incredulidad y crítica. Y el Espíritu te está hablando claro. No todo lo que comenzó contigo debe seguir contigo. Lo que un día fue una bendición puede volverse un estorbo si se mantiene más allá del tiempo asignado por Dios. Jesús dijo: nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. No puedes correr hacia tu futuro mientras tu corazón sigue ligado al pasado. Tienes que soltar, tienes que confiar en que lo que dejas, si es voluntad de Dios, volverá redimido. Y si no vuelve, es porque nunca fue parte del destino que el cielo diseñó para ti. Hoy, Dios quiere liberar tu corazón de las ataduras emocionales que frenan tu propósito. No para que seas indiferente, sino para que seas eficaz, no para que te cierres al amor, sino para que ames con sabiduría, porque el verdadero amor no sacrifica el llamado, lo protege, no retiene por miedo, sino que suelta por fe. El Espíritu te llama a correr con ligereza, a dejar todo peso, a soltar lo que ya cumplió su función. Y cuando lo hagas, verás cómo se abre un nuevo nivel de revelación, de paz, de fuerza interior. Porque cada paso de obediencia que das te posiciona más cerca de lo que Dios preparó, y cada vínculo que sueltas por obediencia será reemplazado por conexiones divinas, profundas y alineadas al cielo. Suelta, corre, avanza, porque tu propósito
Es más grande que cualquier vínculo que ya no edifica, y lo que viene será mejor que lo que dejaste atrás. La soledad tiene un sonido especial. Es un silencio que al principio puede doler, un silencio que grita, que cuestiona, que hace eco de todo lo que perdiste. Es un espacio donde tus ojos buscan rostros conocidos y no encuentran a nadie, donde tus oídos anhelan palabras de afirmación y solo escuchan el latido inquieto de tu propio corazón. Pero lo que muchos no entienden es que ese silencio, esa aparente ausencia de compañía, no es castigo, es terreno santo. Porque es allí, en medio del desierto y la separación, donde Dios comienza a formar tu oído espiritual y tu carácter eterno. Moisés lo vivió. Fue criado en Egipto, rodeado de lujos, de poder, de cultura, de privilegios. Lo tenía todo, al menos en apariencia. Pero dentro de él había un llamado que aún no entendía, un fuego que ardía sin forma, y en un momento de impulso mató a un egipcio pensando que estaba actuando en justicia. El resultado fue el rechazo, fue desterrado, fue olvidado. Terminó en el desierto, pastoreando ovejas, lejos de la gloria del palacio, lejos de su pueblo, lejos de todo lo que conocía. 40 años. 40 años en soledad, 40 años en anonimato, 40 años en lo que parecía una pausa interminable. Pero esa pausa era en realidad el proceso de formación más intenso que un líder puede experimentar, porque Dios no forma reyes en los tronos, los forma en los desiertos, no forja profetas en las multitudes. Los moldea en el secreto, no entrena libertadores con aplausos, los entrena con silencio. Y fue justo allí, en ese terreno seco, en ese espacio sin testigos, que Moisés vio algo que nunca había visto. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. No era un fenómeno físico, era una invitación espiritual. Y Moisés, en lugar de ignorarlo, dijo: «Iré yo ahora y veré esta gran visión». Fue esa decisión, ese acto de curiosidad santa, de hambre espiritual, lo que lo posicionó para escuchar lo que cambiaría su vida para siempre. «Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». ¿Puedes imaginar ese momento? Años de silencio, años de rutina, años de anonimato. Y de pronto, una voz que lo llama por su nombre, una voz que rompe el desierto, una voz que no lo acusa por su pasado, sino que lo llama hacia su propósito. Esa voz aún habla. Y puede que tú, como Moisés, estés en el desierto ahora, en esa etapa donde nadie te llama, donde no hay multitudes, donde lo que haces parece invisible, donde te preguntas si realmente estás en el camino correcto. Pero déjame decirte algo, con certeza celestial, si estás en la soledad, estás en el lugar perfecto para escuchar a Dios como nunca antes, porque en la soledad se acallan las voces humanas, se deshacen las distracciones, se confrontan los miedos, se purifican los motivos, se desarrolla la sensibilidad espiritual que no se logra cuando hay demasiada gente opinando, hablando, interfiriendo. Es allí donde aprendes a distinguir la voz de Dios de todas las demás, donde dejas de servir por aprobación y comienzas a servir por convicción. La soledad no es abandono, es preparación. Dios no te ha dejado, te está escondiendo, te está afinando, está trabajando en tu interior para que lo que vendrá no te destruya, sino que puedas sostenerlo con madurez, con humildad, con autoridad, porque el peso del propósito no puede ser cargado por corazones frágiles ni egos inflados, solo por aquellos que fueron quebrados en el secreto y reconstruidos por la voz de Dios. Moisés salió del desierto con una comisión clara. Volvió a Egipto, pero no como antes.
Ya no era el impulsivo, ya no era el príncipe, era un hombre enviado, era una voz con respaldo celestial, y eso no lo consiguió en las cortes egipcias. Lo consiguió en el silencio del monte, donde nadie lo aplaudía, pero el cielo lo estaba observando. Tú también estás siendo observado, y más que eso, estás siendo formado. Cada día que pasas sin ser entendido, sin ser visto, sin ser reconocido, es una jornada más en el proceso que te está preparando para liberar a otros. Porque Dios no solo te llama a salir, te llama a sacar, a levantar, a romper cadenas, a liberar a quienes hoy están atados, como lo estuvo el pueblo de Israel. Pero antes de liberar a otros, necesitas ser libre tú, libre de la necesidad de compañía constante, libre de la aprobación familiar, libre de los elogios que seducen, libre de las dependencias emocionales que te debilitan, y esa libertad se forja en la soledad. La zarza no arderá donde hay ruido, no brillará donde hay distracción, solo en el silencio del desierto, solo en ese espacio donde nadie más está. Solo en ese lugar que tú tal vez llamas vacío, pero que Dios llama santo. Así que no te resistas al proceso, no huyas del aislamiento. No te sientas olvidado. Estás en el taller del Maestro, estás en la escuela de los llamados. Estás en la misma ruta que Moisés, que David, que Jesús, que Pablo. Todos fueron formados en silencio antes de ser usados en público. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que Dios te diga, ahora ve, porque yo estaré contigo. Mirarás hacia atrás y agradecerás cada instante en que estuviste solo, porque entenderás que la soledad fue el útero donde nació tu verdadera identidad, que el fuego que viste en la zarza ahora arde dentro de ti y nadie podrá apagarlo, porque no vino de hombres, vino del cielo. El perdón no es un sentimiento, no es algo que ocurre automáticamente con el paso del tiempo, tampoco es un simple olvido de lo que pasó. El perdón es una decisión espiritual, una acción que se toma aun cuando el corazón sigue herido y que se elige no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas avanzar sin seguir atado al pasado. Es una llave, una que abre puertas cerradas en tu vida interior, una que libera espacio en tu alma para que Dios pueda entrar con paz, con propósito y con nuevas conexiones que no podrán florecer mientras tu corazón esté lleno de resentimiento. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no son una amenaza, son una revelación espiritual. Dios no está negociando su perdón, está enseñándote que no puedes recibir con plenitud lo que no estás dispuesto a dar, no porque Él sea rencoroso, sino porque el corazón que no perdona se cierra, y un corazón cerrado no puede recibir la gracia que Dios quiere derramar. Perdonar no es negar lo que te hicieron, no es justificar el dolor ni minimizar la herida. Perdonar es soltar el control de la justicia y entregárselo a Dios. Es decir, Señor, yo ya no voy a cargar con esto, no voy a vivir atado a esta ofensa. Tú eres justo, tú eres juez, yo solo quiero ser libre. ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque mientras mantienes el resentimiento no puedes avanzar. Puedes ir a la iglesia, puedes orar, puedes servir, pero por dentro estarás estancado. Porque cada paso que das lo haces arrastrando un peso invisible que te cansa, te amarga, te quita sensibilidad espiritual. Es como tratar de correr una carrera llevando una cadena atada al tobillo. Tarde o temprano, te detiene. Dios quiere llevarte a nuevas temporadas. Quiere abrirte puertas que tú ni siquiera imaginas.
Pero no puede hacerlo mientras tú sigas lleno de amargura por lo que pasó, porque lo nuevo de Dios no florece sobre un terreno contaminado. El corazón que se aferra al pasado no puede abrazar el futuro, y aquí es donde muchos fallan, porque esperan sentir que están listos para perdonar. Esperan que el otro cambie, que el otro pida perdón, que haya algún tipo de justicia humana, pero el perdón bíblico no espera nada del otro. Se origina en la decisión de obedecer a Dios y confiar en que Él se encargará de lo que tú no puedes sanar. Perdonar no es volver a vincularse, no es permitir nuevos abusos, no es cerrar los ojos y hacer de cuenta que nada pasó. Es simplemente liberar tu alma de un peso que no fuiste diseñado para cargar. Es decir, ya no viviré con esta herida abierta, ya no alimentaré esta memoria con dolor. Hoy cierro este capítulo, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo necesito vivir en libertad. Y cuando perdonas, algo se rompe en lo espiritual. Se cae una cadena, se abre una puerta. Empiezas a respirar distinto, a mirar distinto, a caminar distinto. El perdón te limpia por dentro, te vacía de veneno y te llena de gracia, te transforma de víctima en testigo. Y lo más importante, te prepara para recibir lo nuevo. Muchos creyentes se preguntan por qué no logran avanzar, por qué sienten que todo está detenido. Y la razón no siempre es falta de fe, ni falta de oración. Muchas veces la razón es un corazón lleno de cosas sin resolver, palabras que siguen sangrando, recuerdos que siguen vivos, nombres que siguen generando rabia en lo profundo. Y el Espíritu dice, tienes que soltar, tienes que perdonar, porque lo que tengo para ti requiere espacio y tu alma está ocupada. Perdonar no es fácil, y Dios lo sabe. Por eso no te exige hacerlo con tus fuerzas. Te ofrece su gracia. Te da el poder de su Espíritu para que puedas mirar el pasado sin que te duela, sin que te paralice, sin que defina quién eres. Porque tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que Dios ha dicho de ti. Y nadie tiene el poder de arrebatar tu identidad, salvo que tú se lo entregues a través del rencor. Cuando decides perdonar, aunque aún haya lágrimas, aunque todavía tiemble tu voz, estás diciéndole al cielo que estás listo para avanzar, que no quieres cargar más con lo que ya no puedes cambiar, que prefieres caminar liviano, libre, en paz. Y ese acto, sencillo y profundo, desbloquea cosas que llevaban tiempo estancadas. Dios no va a dejarte solo en esto. Él fue el primero en perdonar. En la cruz, Jesús no esperó que los hombres se arrepintieran para pronunciar las palabras que cambiaron el curso de la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él te perdonó cuando no lo merecías. Él te dio gracia cuando aún eras su enemigo, y ahora te invita a extender esa misma gracia, no por obligación, sino como una llave, porque el perdón no es un favor al otro, es el inicio de tu sanidad. Hoy es el día para soltar. Hoy es el día para dejar de cargar con rostros, nombres, escenas, palabras. Hoy es el día para decir, Señor, ya no quiero vivir atado a esto. Te lo entrego, te lo rindo, libérame. Y cuando lo hagas, no solo serás libre, serás más fuerte, más sabio, más lleno de paz, porque nada te prepara mejor para el futuro que un corazón que ha decidido sanar. Hay dolores que parecen no tener explicación, procesos que rompen todo lo que dabas por seguro, heridas que cambian tu forma de ver la vida, y en medio de esos momentos oscuros te preguntas si todo este sufrimiento tiene algún sentido, si realmente Dios puede sacar algo bueno de tanto quebranto. Pero el Espíritu Santo te dice hoy algo que va más allá del consuelo humano. Tu dolor no es en vano. Estás siendo transformado en un peso de gloria. Estás siendo convertido en unción. Pablo lo escribió de forma contundente en 2 Corintios 4:17.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación, momentánea. Así llama Pablo a sufrimientos que incluyeron cárceles, latigazos, traiciones, naufragios y abandono. ¿Por qué los llama así? Porque los compara no con el pasado, sino con la gloria que viene después. Porque sabe que Dios nunca desperdicia el dolor de aquellos que le pertenecen. Tu historia rota no te descalifica. Es, de hecho, el taller donde Dios está preparando una unción que no se obtiene en los libros, ni en los púlpitos, ni en las multitudes. Es una unción que solo nace en la cueva del quebranto, en la soledad de la noche, en la profundidad de las lágrimas sinceras. No eres menos espiritual por haber sido herido. No estás lejos del propósito por haber sido rechazado, traicionado, humillado o ignorado. Al contrario, estás en el lugar donde los grandes llamados de Dios comienzan a tomar forma, porque la unción más poderosa no cae sobre los fuertes, sino sobre los quebrantados. Dios unge a quienes tienen cicatrices, no porque las cicatrices sean bonitas, sino porque testifican de un proceso atravesado con fe. Esa herida que hoy te duele, mañana será tu mensaje. Ese momento que aún no puedes contar sin llorar, será el mismo que Dios usará para sanar a otros. Porque lo que hoy vives como pérdida, será mañana una llave que abrirá puertas en vidas ajenas. Hay personas que necesitan escuchar exactamente lo que tú estás atravesando ahora, pero no solo lo que sufriste, sino cómo Dios te sostuvo, cómo no perdiste la fe, cómo decidiste seguir creyendo aun cuando no entendías nada. Y esa es la esencia de la unción auténtica. No es un carisma, no es una emoción, no es un grito. Es el resultado de una historia procesada por la gracia. Es la fragancia que emana de un corazón que fue triturado, pero no se volvió amargo, que fue quebrado, pero no se endureció, que fue probado, pero no se rindió. Muchos quieren autoridad sin proceso, visión sin desierto, influencia sin heridas, pero el reino de Dios no funciona así. En el reino, el precio del aceite es el quebranto. Es como la oliva, solo al ser prensada libera el aceite. Tú estás siendo prensado, estás siendo triturado. Y aunque no lo entiendas, lo que está saliendo de ti no es destrucción, es unción. Esa unción no es para impresionar, es para sanar, es para consolar a otros con el mismo consuelo con que tú fuiste consolado. Es para mirar a alguien que atraviesa el mismo valle que tú recorriste y decirle, yo sé lo que sientes, y puedo decirte que Dios no te dejará caer. Es para hablar con autoridad, que no viene de títulos, sino de haber sobrevivido al fuego, sin perder la fe. Tú no serás recordado por lo que te hicieron, sino por lo que hiciste con eso que te hicieron. No por la herida, sino por la sanidad que brotó de ella. No por la traición, sino por la gracia que decidiste liberar. Porque cuando Dios unge, lo hace con propósito. Y la unción que vendrá sobre tu vida tendrá el sabor del proceso que atravesaste. Será genuina, será profunda, será efectiva. No corras del dolor, no lo escondas, no lo niegues. Preséntalo ante el altar, déjalo en manos del alfarero. Él no solo va a sanarlo, va a usarlo como el molde para la obra que está construyendo en ti. Él está escribiendo una historia donde cada lágrima será semilla. Cada noche oscura será antesala de un amanecer. Cada silencio será un espacio de intimidad. Tal vez aún no lo ves, pero estás en medio de una transformación divina. Tu dolor está siendo convertido en autoridad. Tu pérdida en visión, tu quebranto en compasión. Está siendo formado no solo para resistir, sino para liberar a otros, porque la unción más pura nace en los altares del sufrimiento entregado a Dios. Y cuando llegue el momento de hablar, de predicar, de ministrar,
Tus palabras no serán solo ideas, llevarán vida, llevarán poder, porque estarán impregnadas del fuego que atravesaste, porque no hablarás desde la teoría, sino desde la vivencia, porque Dios usará tu historia no solo para edificarte a ti, sino para edificar a muchos más. Hoy, aunque aún te duela, aunque la herida siga abierta, aunque el proceso parezca largo, levanta tu mirada. No estás siendo destruido, estás siendo ungido, estás siendo preparado, estás siendo transformado en un vaso útil para gloria eterna. Y un día, no muy lejano, mirarás atrás y entenderás que cada lágrima fue parte del plan, cada grieta fue parte del diseño, y que tu dolor fue la materia prima de una unción que impactará generaciones. Hay heridas que no se ven, cicatrices que el alma intenta esconder bajo la rutina, el servicio, incluso bajo la sonrisa. Hay roturas tan profundas que las palabras no alcanzan para describirlas, y momentos donde te convences de que simplemente tienes que seguir, aunque por dentro sientas que estás hecho pedazos. Pero el Dios al que sirves no es un Dios que cubre lo roto con un pañito espiritual. Es un Dios que reconstruye desde lo más profundo, que no te parcha, te renueva. El salmista lo declara con poder en el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que te hace olvidar, no dice que te anestesia, no dice que simplemente pone algo encima. Dice que sana, que toca lo más quebrado, lo más frágil, lo más oculto, y lo convierte en algo completamente nuevo. Porque Dios no trabaja en la superficie, Él va al centro, a la raíz, a esa parte de tu historia donde sentiste que se rompió algo que nunca más podría volver a ser igual. Ese rechazo que marcó tu infancia, esa traición que no viste venir, ese día donde dejaste de confiar, ese silencio que gritó más fuerte que cualquier palabra. Allí, en ese lugar, Dios quiere entrar no solo para consolarte, sino para restaurarte por completo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Él no te pide que llegues perfecto a su presencia. Te recibe roto, te recibe débil, te recibe confundido, porque Él no busca apariencias, busca corazones dispuestos a ser reconstruidos. Él es como un alfarero que no desecha el barro agrietado, lo vuelve a tomar en sus manos, lo vuelve a moldear y saca de ahí una vasija más fuerte, más hermosa, más útil que la original. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez aún no lo percibes, pero mientras tú sigues caminando, orando, buscando, incluso en medio del dolor, el Espíritu Santo está sanando desde dentro hacia afuera. Está reconfigurando tu identidad. Está reconstruyendo lo que el rechazo familiar, los traumas, las palabras hirientes y las experiencias destructivas intentaron deshacer. Porque lo que perdiste no define lo que vendrá. Lo que te hicieron no define quién eres. Tu identidad no está construida sobre lo que otros dijeron de ti, sino sobre lo que Dios dijo antes de que nacieras. Y esa identidad está siendo restaurada no con parches que se despegan con el tiempo, sino con una estructura nueva, sólida, profunda, firme, inquebrantable. Dios no te devuelve a lo que eras antes del dolor. Él no restaura llevándote al pasado. Él restaura proyectándote al futuro. Y ese futuro no tiene grietas camufladas. Tiene muros levantados con propósito. Tiene cicatrices, sí, pero son cicatrices cerradas, sanadas, convertidas en testimonio, no en debilidad. Mira cómo trabaja Dios. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo glorificado seguía teniendo las marcas de los clavos. ¿Por qué? Porque las marcas sanadas no son algo que hay que esconder. Son evidencia de que la muerte no venció. Tus marcas también quedarán, pero no dolerán, hablarán, no de tu caída, sino de tu redención, no de tu ruina,
sino de tu restauración. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta etapa de tu vida, restaurarte por dentro. No solo sanar tu imagen exterior, tu función en la iglesia, tu comportamiento visible. Él quiere ir al fondo, a esa niña interior herida, a ese hijo no valorado, a ese creyente que sirvió por años con el corazón cansado, a esa parte de ti que aún llora por algo que nadie más entiende. Allí es donde el Espíritu sopla vida nueva, y cuando Él sana, no lo hace a medias, no tapa la grieta, la reconstruye, no pone una venda temporal, coloca un nuevo tejido. Porque el Dios que te formó no va a permitir que termines esta carrera con el corazón lleno de grietas mal curadas. Él quiere que llegues al final entero, restaurado, pleno. Tal vez hubo momentos en que pensaste que ya no eras útil, que con todo lo que te pasó ya no podías ser el mismo, que la herida te invalidaba. Pero Dios te dice hoy, no te voy a devolver lo que eras. Te voy a entregar lo que nunca creíste que podría ser, una versión de ti más fuerte, más madura, más compasiva, más libre, y eso comienza por dentro, en lo profundo, en lo invisible. No temas mostrarle a Dios tu dolor real, no le ocultes esa parte que aún sangra, porque justo ahí, donde tú ves desorden, Él ve un nuevo comienzo. Donde tú ves ruina, Él ve cimientos frescos. Donde tú ves restos, Él ve materia prima. Tu restauración emocional no será momentánea, no será una emoción del momento. Será un proceso continuo, donde cada día irás descubriendo que puedes sonreír sin fingir, que puedes recordar sin llorar, que puedes hablar sin resentimiento, porque no estás solo. Dios está trabajando en ti, y llegará el día en que puedas decir con convicción, mi corazón ya no está remendado, está restaurado. Soy nuevo, no porque lo merezca, sino porque Dios no sabe hacer otra cosa que obras completas. Hay una etapa en el proceso donde el Espíritu te empieza a hablar de algo completamente nuevo. Una temporada donde ya no se trata de sanar lo que fue, ni de resistir lo que dolió, sino de abrir los ojos a lo que Dios está haciendo ahora, delante de ti. Porque aunque pasaste por el rechazo, por el abandono, por la separación de vínculos que pensaste eternos, eso no fue el final, fue la poda. Y donde hay poda, hay promesa de fruto. Donde hubo corte, ahora vendrá florecer. Isaías 43, 18, 19. Declara, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este no es solo un pasaje poético, es una palabra profética para ti hoy. Dios está levantando un nuevo círculo a tu alrededor. Personas que no compiten contigo, que no te hieren con palabras, que no te recuerdan tus errores, ni te juzgan por tus procesos. Personas que han sido formadas en el mismo fuego, que han llorado en sus propios desiertos, que entienden lo que cargas y que caminan a tu lado con honra, con fe, con propósito. ¿Te das cuenta? El rechazo fue necesario para abrir espacio. Las voces que se apagaron eran un ruido que impedía que tú escucharas lo que realmente venía de Dios. Las sillas vacías en tu mesa no son una tragedia. Son preparación para las personas correctas, porque no todo aquel que empieza contigo tiene la capacidad de sostenerte cuando llegas a la plenitud del llamado. Pero Dios nunca te deja solo. Él quita, pero también añade. Él cierra puertas, pero abre ventanas. Él permite que se vayan quienes no te valoraban, para que lleguen quienes sí ven en ti lo que el cielo ha depositado. Y ese nuevo círculo no llega por casualidad. Llega como resultado de tu fidelidad, de haber obedecido cuando era más fácil ceder, de haber permanecido cuando muchos se fueron.
Llega porque Dios honra el corazón que se mantuvo firme incluso cuando fue herido. El círculo que Dios está formando para ti no viene por afinidad humana, viene por conexión espiritual. Son personas con quienes no tienes que fingir ni explicar demasiado, ni luchar por pertenecer. Son personas que ven tu esencia, no tu apariencia, que celebran tu fuego, no lo apagan, que caminan contigo porque comparten el mismo destino. Quizás durante mucho tiempo miraste hacia atrás, esperando que los vínculos antiguos se restauraran. Y aunque algunos pueden volver, hay otros que Dios simplemente no va a resucitar. No porque Él no sea un Dios de reconciliación, sino porque Él no construye lo nuevo sobre lo que ya no puede sostener peso. Y tú estás entrando en una etapa donde el peso de gloria que llevarás necesita estructuras más fuertes, más maduras, más limpias. Por eso, deja de mirar atrás. No sigas repitiendo en tu mente lo que no funcionó, lo que perdiste, lo que no fue. Hay algo fresco brotando, aunque todavía no lo veas del todo. Hay un camino en el desierto que no se construye con ladrillos, sino con obediencia. Hay un río naciendo en medio de tu soledad, y ese río traerá vida, traerá voces nuevas, rostros nuevos, amistades puras, alianzas santas. Dios no solo quiere restaurar tu círculo, quiere elevarlo, llevarte a un lugar donde las conversaciones te edifiquen, donde la fe sea alimentada, donde los sueños no sean motivo de burla, sino de celebración. Un lugar donde no tengas que bajar tu nivel espiritual para encajar, donde no tengas que callar tu visión para no incomodar. Porque Dios está conectándote con gente que no se siente intimidada por lo que portas, sino inspirada. Este nuevo círculo no será numeroso al principio. No te sorprendas si son pocos. Dios siempre empieza con lo pequeño para probar lo genuino. Pero serán leales, serán firmes, serán enviados, y juntos formarán un entorno donde el Espíritu Santo podrá moverse con libertad. Donde no habrá juicio, solo verdad. Donde no habrá competencia, solo honra. Donde no habrá máscaras, solo autenticidad en Cristo. Así que levanta tu mirada, porque lo nuevo ya empezó. No te aferres a lo que fue. No llores más por las ausencias que Dios permitió. Celebra lo que viene, porque si tuviste el valor de soltar, ahora verás el fruto de tu obediencia. Verás personas llegar sin que tú las busques. Verás puentes formarse donde antes solo había muros. Verás el favor de Dios en relaciones que tú no podrías haber construido por tu cuenta. Y cuando eso pase, porque va a pasar, vas a mirar atrás y entender que el rechazo fue una bendición disfrazada, que la poda fue protección, que la soledad fue preparación, que el silencio fue el anuncio de una nueva voz. Y esa nueva voz es la del Espíritu diciéndote: «He aquí, hago cosa nueva». ¿No lo ves? Sí, lo verás, porque lo nuevo no. Es una idea, es una realidad, y tú estás a punto de caminar rodeado de personas que Dios mismo está eligiendo para acompañarte hacia lo que viene. Llegaste hasta el final. Y eso te convierte en alguien muy especial. Muy pocos lo hacen. Muy pocos tienen la disposición espiritual, la madurez emocional y la humildad del corazón para caminar hasta el último tramo de un mensaje como este. La mayoría se distrae, se cansa, abandona a la mitad, pero tú no. Tú decidiste permanecer. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Dice que estás hambriento de Dios, que estás buscando respuestas verdaderas, que tu alma no se conforma con frases bonitas ni promesas vacías. Dice que estás en un proceso profundo, real, y que el Espíritu Santo está haciendo algo grande en ti. Por eso, quiero felicitarte desde lo más profundo de mi corazón.
Tu perseverancia no ha pasado desapercibida. Tu atención hasta aquí es un testimonio silencioso de que eres parte de un remanente, de un grupo de hijos e hijas de Dios que no quieren vivir una fe superficial, sino que están dispuestos a dejar que el Señor los moldee desde dentro. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero invitarte a que dejes en los comentarios esta frase como una señal de tu compromiso, como una prueba espiritual de que has sido parte de este viaje de principio a fin. Llegué hasta el final porque Dios me está reconstruyendo. No sabes cuántas personas leerán esa frase y encontrarán fuerza en tus palabras. No sabes a quién puedes impactar simplemente mostrando que tú también estás caminando, aunque sea con lágrimas, hacia tu propósito eterno. A lo largo de este video, has caminado por paisajes profundos. Has visto que el rechazo de tu familia no fue un accidente, sino una estrategia del cielo para proteger tu fe. Aprendiste que José fue vendido por sus hermanos, que David fue ignorado en su casa, que Jesús fue rechazado por los suyos, que Abraham tuvo que separarse de Lot y que Pablo encontró en la familia espiritual lo que la sangre no pudo sostener. Entendiste que hay vínculos que deben ser soltados, no por orgullo, sino por obediencia. Que hay heridas que Dios no solo sana, sino que transforma en unción, que hay desiertos que no son castigos, sino aulas de formación divina, que el perdón no es debilidad, sino la llave que te libera, y que tu historia rota es la materia prima para una gloria que el mundo no puede entender. Y ahora, cuando todo eso se asienta en tu interior, quiero dejarte con esta frase sencilla pero poderosa. Quiero que la escribas en los comentarios si llegaste hasta aquí, como un sello de tu fidelidad y como una señal para mí, para saber quiénes son los que verdaderamente están comprometidos con esta visión. No vuelvo atrás. Escríbela, hazla tuya, grábala en tu espíritu, porque ese es el eco de los que fueron tocados por esta palabra. Esa es la consigna de los que saben que ya no hay retorno, que el camino es hacia adelante, hacia la sanidad, hacia la restauración, hacia el propósito cumplido. Y ahora quiero hablarte de algo crucial. Este canal no es solo un canal, es un altar digital. Es un pozo donde muchos vienen a beber cuando no tienen un templo cerca, cuando sus iglesias no los entienden, cuando sus pastores no alcanzan a tocar las fibras de su alma. Aquí, en este espacio, Dios está obrando. Y tú formas parte de eso. Por eso, si aún no estás suscrito, te lo digo con todo el amor del mundo, te estás perdiendo una fuente de vida que puede marcar tu destino. ¿Qué sentido tiene caminar todo este camino espiritual y no volver para ser alimentado una y otra vez? Ser parte de esta comunidad no es una acción mecánica, es una declaración espiritual. Es decir, aquí estoy, sigo aquí, quiero más. Si ya estás suscrito, si ya formas parte de este círculo, si ya decidiste apoyar esta misión, déjame decirte, eres un pilar silencioso de esta obra. Gracias por tu fe, gracias por tu constancia, gracias por permitir que esta palabra siga llegando a otros, porque cada vez que te suscribes, cada vez que compartes, cada vez que das me gusta, le estás diciendo al algoritmo de YouTube que este contenido tiene que llegar a más personas rotas, heridas, buscando sentido. Imagina a alguien al borde del colapso en la oscuridad emocional, escribiendo en YouTube, ¿por qué mi familia me rechaza? Y de repente aparece este video. ¿Sabes por qué aparece? Porque alguien como tú lo compartió. Porque alguien como tú decidió no callar. Porque alguien como tú sembró fe en lo digital. Y eso cambia vidas. No dejes este video sin compartirlo. Hazlo llegar a tus contactos, a alguien que sabes que necesita esta palabra, y sigue viniendo.
Sigue viendo cada enseñanza. Este canal es como una llama. Si no la alimentas, se apaga. Pero si la cuidas, puede encender incendios de avivamiento. Tú no estás aquí por casualidad. Eres parte de algo más grande. Eres parte de una generación que Dios está levantando fuera de los templos, fuera de las estructuras tradicionales, en la intimidad de sus habitaciones, frente a sus pantallas, pero con el corazón ardiendo por su presencia. Hoy cierras este video, pero no cierras el proceso. Hoy apagas la pantalla, pero el Espíritu sigue hablando. Y si decides volver, si decides seguir alimentando tu alma, si decides mantenerte conectado con esta comunidad, te prometo que verás transformación. Te prometo que no caminarás solo. Porque aquí, entre palabra y palabra, Dios sigue susurrando esperanza a quienes aún creen que algo glorioso está por venir. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar. Gracias por creer. Y recuerda siempre, no vuelvas atrás. Lo mejor de tu historia aún no ha sido escrito, y Dios sigue siendo el autor.